¿Qué tal, amigos? Hoy estamos aquí de nuevo para seguir caminando el 9º paso de este viaje hacia tu verdadera libertad. Y hoy, antes de comenzar, tengo muchas ganas de preguntarte, ¿cómo va la práctica? ¿Ya empezaste? ¿Cómo va? ¿Se te dificulta? ¿Vas bien? Bien, recuerda que sin práctica, todo lo que estamos avanzando en este podcast no sirve para nada. Sería como arar un campo, preparar la tierra, regarla generosamente, quitar las malas hierbas, hacer todo y olvidarte de sembrar. ¿Qué resultado ibas a tener? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Así que aún estás a tiempo de empezar y el mejor día para hacerlo es hoy. Sí, hoy. No lo pienses, tú puedes. Venga, va. Yo sé que lo vas a lograr. Bien, vamos a seguir. Y hoy quiero compartirles un capítulo muy entrañable para mí, porque representa la descripción del momento más significativo en la vida de un ser humano y es el momento en que despertamos a la presencia. Así es, el despertar a la presencia es la primera experiencia de salir de la mente. Pero antes, quiero contarles un cuento. ¿Te gustan los cuentos? Bueno, en este caso, no es un cuento, es una leyenda, pero no importa. Vamos allá. Al principio de los tiempos, los dioses se reunieron para crear al hombre y a la mujer. Lo hicieron a su imagen y semejanza, pero uno de ellos dijo: ¡Un momento! Si vamos a crearlos a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro y una fuerza e inteligencia igual a la nuestra. Debemos pensar en algo que los difiera de nosotros. De lo contrario, estaremos creando nuevos dioses. Después de mucho pensar, uno de ellos dijo: Ya sé, vamos a quitarles la felicidad. ¿Pero dónde vamos a esconderla?, respondió otra. Vamos a esconderla a la cima de la montaña más alta del mundo. No creo que sea buena idea. Con su fuerza acabarán por encontrarla. Entonces, podemos esconderla en el fondo del océano. No, recuerda que les daremos inteligencia, con la cual, tarde o temprano, construirán una máquina que pueda descender a las profundidades del océano. ¿Por qué no la escondemos en otro planeta que no sea la Tierra? Tampoco creo que sea buena idea, porque llegará un día que desarrollarán una tecnología que les permitirá viajar a otros planetas. Entonces conseguirán la felicidad y serán iguales a nosotros. Uno de los dioses, que había permanecido en silencio todo el tiempo y había escuchado con interés las ideas propuestas por los demás, dijo: Oigan, creo saber el lugar perfecto para esconder la felicidad, donde nunca la encontrarán. Todos le miraron asombrados y le preguntaron: ¿Dónde? La esconderemos dentro de sus corazones, en ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándolo fuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces el hombre se pasa la vida buscando la felicidad afuera sin darse cuenta que la lleva consigo. Pues sí, el hombre se pasa la vida buscando la felicidad afuera sin darse cuenta que está en su corazón. El hombre tiene un cuerpo, como todos los demás organismos. El hombre tiene un cuerpo con líquido, la sangre, como las plantas. Las plantas tienen savia. Y tiene un cuerpo con emociones, como los animales. El animal siente como siente el hombre. Pero se diferencia de todos los demás organismos en una cosa. Podemos pensar, podemos razonar. Razonar nos hace diferentes, pero ahí no termina la evolución. Dios, en su grandiosa magnificencia, nos dio la posibilidad de ir más allá de razonar. Un paso más. Vivir plenamente. Un ser humano que razona no es otra cosa. Un ser humano que razona no es gran cosa, la verdad. Mira el mundo. El mundo está lleno de seres humanos que piensan.
¿Y cuál es el resultado? La verdad, no hay tantos Mozart, ni Gandhis, ni Einstein, ¿verdad? Hay mucha tontería, hay mucho conflicto, hay mucha guerra, abuso. Seguimos siendo muy animales a pesar del pensar. Y vivir plenamente solo se consigue si te lo propones. Si sigues esa intuición interna que te dice, hay algo más, búscalo. Y encontrar ese regalo es el resultado de un viaje interior, que nos lleva a conquistar la felicidad, la libertad, la dicha y la paz. Esta experiencia, encontrar ese regalo, es un momento singular que separa tu vida entre dos realidades. Es un parteaguas entre dos situaciones que tienen una trascendencia capital en tu vida. Para que lo comprendas mejor, es como si el hombre que no ha vivido esta experiencia no es más que un autómata. Está vivo, sí, pero no vive la vida. No se da cuenta de lo más importante. Piensa, razona, pero en su pensar es parecido al de una máquina. Ama, pero su amor no es verdadero porque no ha encontrado el verdadero amor. A modo de broma podríamos llamar zombies a los que no han alcanzado este momento y mutantes a los que ya cruzaron esa puerta. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Un zombie o un mutante? Así que imagínalo de este modo. En este planeta viven los zombies y los mutantes juntos, como si ciegos y videntes compartieran la vida, aunque unos viven habiendo encontrado aquello que completa al ser humano y los otros no. Pero bromas aparte, hoy vamos a ver qué es eso del despertar a la presencia en detalle y cómo se consigue. Vamos tomando conciencia de este proceso de salir de la mente en detalle. Recuerdo muy bien cómo fue para mí esta experiencia. Yo tenía 8 años. ¿Cómo sé que tenía 8 años? Simplemente uno lo sabe. Tenía 8 años. Era un día de verano y me acababa de despertar. Salí de la habitación con una sensación de estar en una felicidad tan completa que me colmaba totalmente y emanaba por todos los poros de mi piel. El recuerdo que guardo de esta breve experiencia dura el trayecto que caminaba desde la habitación hasta la galería, a lo largo de un largo pasillo de esa casa en el campo. Me sentía como si flotara, como si caminase a cámara lenta, y esa sensación de plenitud tan dulce que no he podido olvidar nunca, en ese momento queda ahí en la memoria, guardado para siempre. Es como una cuenta de un collar de reliquias que uno atesora en su corazón. Esa fue la expresión y la experiencia de mi regalo. De aquí el título de este episodio, El regalo. Fíjate que yo no hice nada, aparentemente, para que ese día me sucediera eso. Esa primera experiencia fue maravillosa. Fue la primera que yo recuerdo en esta vida y luego le siguieron muchas, fueron llegando. Es lo que luego en India mi maestro llamaba Peak Experience o experiencia pico. Es maravilloso. Son esos regalos que la divina presencia nos regala como el maná que cae del cielo en el momento que menos te esperas. Como las lucecitas en la noche te van indicando por dónde va el camino. Como las migas de pan en el cuento de Hansel y Gretel, ¿te acuerdas? Hoy, con una mayor claridad, puedo decir que esta experiencia te transforma. Te lleva de la oscuridad a la luz. Eso es el significado de la palabra gurú, de la oscuridad a la luz, el que te lleva de la oscuridad a la luz. Por eso todos necesitamos a alguien que nos indique cuál es el camino. Aunque hoy hay tantos sabios estúpidos que opinan sobre todo, que cuestionan todo, que dicen que uno ya no necesita maestro, pero el maestro es indispensable, imprescindible para encontrar la dicha en tu corazón. Yo tuve mi maestro, porque no todo termina en la experiencia. Uno necesita, además de la experiencia, la comprensión del proceso. Necesitas el discernimiento para luego poderlos enseñar y explicar a otros. Y eso no es fácil. Y no todos tienen la capacidad de transmitir con suficiente claridad
cómo es este camino hacia la verdadera libertad. El discernimiento es un don, es algo que no todos desarrollan de la misma manera. Algunos tienen la capacidad de explicarlo en detalle, es así. Vamos a seguir entonces. Porque tú necesitas caminar destilando una comprensión que te permita brillar con toda la claridad que hace falta en esta historia, la historia más importante de tu vida. Por eso, en la comprensión de la realidad más profunda, hay que comprender que el despertar a la presencia de Dios en tu corazón tiene 3 posibles vías de entrada que vamos a ver ahora. O sea, hay 3 maneras a través de las cuales tú vas a vivir esta experiencia. Y estas 3 vías son las que expongo a continuación. La primera es recibir el regalo cuando menos te lo esperas. Esa es la vía del bendecido. La segunda manera es ante una situación de dolor profundo, como aceptación a un sufrimiento terrible. Esta segunda es la vía del conflicto. La tercera es como resultado de una práctica diaria. A esta la llamo la vía del devoto. Vamos a ver cómo es cada una de estas vías. La vía del bendecido ha sido contada por muchos de los místicos de todos los tiempos. Todos recuerdan este momento de una manera especial. Recuerdo a un ser, hablando de ese momento, un monje llamado Anandagiri. Era esos días un monje joven, pero un ser con un nivel de conciencia elevadísimo, al punto que cuando entraba en un salón con gente, la gente reaccionaba de maneras insospechadas. Había personas que se hacían del baño encima. Algunas mujeres se enamoraban de él al instante. Otros envidiábamos la luminosidad de ese joven con apenas 30 años por haber alcanzado ese estado de realización tan grande. Te diré que en los años que coordinaba viajes para grupos de españoles a la India, tuvo la oportunidad de recibir, en una ocasión, a Anandagiri en Barcelona para un evento que organizamos para toda España. En un mismo día pude ver 3 momentos que me hicieron entender cómo de transformadora era y es la presencia de ese ser. La primera situación se dio con el chavo que vino a ayudarme de conductor al recoger a Anandagiri al aeropuerto. Ya estábamos llegando al centro de la ciudad y entró en un estado de dicha, de amor, de felicidad tan grande que ya fue incapaz de seguir manejando. Tuve que decirle que se bajara y me dejara manejar a mí. Se puso a llorar de emoción con un niño al tener a ese monje atrás. La segunda situación fue en casa de unos amigos mexicanos muy cercanos que quisieron invitar a Anandagiri a la casa. Como vivían en un lugar muy elegante, me pareció adecuado para que el joven monje se sintiera cómodo ir a comer a ese lugar. La comida fue deliciosa y Anandagiri la disfrutó. En esa comida invitaron a varias personas que querían conocer y platicar con ese joven, y se dio la situación que la hermana de la dueña de la casa, una mujer joven, bonita, pero muy racional y escéptica, quedó sentada justo a la izquierda del monje. Si hubieras visto cómo cambió su rostro desde la indiferencia, el asombro, a la inquietud para terminar en un enamoramiento tan grande que quería desesperadamente tocar al monje, y este no podía ser tocado. La mujer despertó en 30 minutos, que duró la comida, un amor y un deseo tan grande que probablemente, si no lo sacamos de ahí, lo hubiera devorado. Te lo digo en serio. La tercera situación fue en mi casa. La madre de mi hija llevaba 6 meses de lactancia y casi se le había terminado la leche. Ya iba a dejar de amamantar y coincidió que ese ser durmió en nuestra casa. Al día siguiente, amaneció con los pechos llenos como cántaros. La leche se le salía a chorros como el primer día. Y siguió dando leche durante más de 6 meses. Esto que te cuento no es exageración. Quiero enfatizar que así sucedieron las cosas en el encuentro con ese hombre. Pues eso venía a cuenta porque Anandagiri
en un congreso que tuvimos en alguna capital europea en algún momento, nos contó cómo fue su despertar a la presencia. Él relató que, teniendo unos 11 años, viviendo en un internado para estudiantes, cada día hacía el mismo recorrido: salir del dormitorio, bajar con sus libros y libretas en su maletín, abrir la puerta de la calle, agarrar un carrito bicicleta que lo llevara a la escuela. Siempre era lo mismo. Pero ese día, la experiencia de gozo en cada cosa era tan grande, tanta era la felicidad y la dicha. Y luego al día siguiente, amanece, normal, se quedó frente a la puerta del dormitorio donde había empezado la experiencia el día anterior, abriéndola una y otra vez para tratar de repetir la misma sensación sin conseguirla. Así es esto del despertar a la presencia por la vía del bendecido. Es un regalo del que ya no te vas a olvidar nunca en tu vida. Un recuerdo único, dorado, maravillosamente genuino. Conocí, en los años que viajaba a la India, una mujer del País Vasco, del norte de España, una mujer de Guipúzcoa, creo que era. Ella era la directora general de recursos humanos de una multinacional, de una empresa de electrodomésticos. Era una profesionista diligente, exigente y exitosa, pero muy escéptica de las realidades místicas y espirituales. Un día, contaba ella, que llegaron unos parientes, unos argentinos, unos primos segundos a visitarla, y ella apenas los conocía. Estos familiares quisieron ir a ver la catedral del pueblo, templo en el que ella prácticamente no había ido, más que esporádicamente en alguna boda o algún bautizo. La cosa se dio de esta manera. Los primos quisieron ir a rezar y se adelantaron a los primeros bancos frente al altar. Ella se quedó atrás, sentada en los últimos bancos de la iglesia, pensando en su trabajo, preocupada por una reunión que tenía ese día en la tarde. Los argentinos se tardaban y ella, sin darse cuenta, se fue sumergiendo en la música que tocaba un órgano en algún lugar en una capilla lateral. De repente, una energía de plenitud descendió y la llenó completamente, llevándola a sentir algo que en su vida había experimentado. Después de eso, ella ya no volvió a ser la misma. Quiso saber qué le había pasado. En su mente no cabía una explicación. Esa es la primera vía, la vía del bendecido. Es estremecedora e inolvidable. Y te preguntarás, ¿por qué llega al que llega? Porque a unos sí y a otros no. Y realmente no sé con certeza por qué, pero creo que es porque llega porque ya llegó antes. Quiero decir que porque ya llegó en otra vida. Es el recuerdo de un trabajo hecho por uno mismo en otra existencia, y el recuerdo de esa conquista se reactiva en algún momento. La segunda vía es la vía del conflicto. Una vez, un participante a uno de mis cursos contó una historia, su historia. El hombre, ya mayor, pasaba los 60, contó que perdió a un hijo al que quería con todo el corazón. Ante tal dolorosa pérdida, deseó morir. Y en ese momento de rendición ante la muerte, entró a experimentar una dicha tremenda, que lo impulsó a un sorprendente estado místico de desbordante alegría. En un momento era una llaga viva con el corazón desgarrado, y al rendirse, al instante siguiente era luz y vida encarnada. Hay otro testimonio interesante. Eckhart Tolle, autor de un libro, El poder de la hora, con más de 5 millones de ejemplares vendidos, para mí el mejor libro del proceso de realización que tenemos hoy. Y este autor nos comparte, en la introducción, cómo fue su experiencia de despertar a la presencia por la vía del conflicto. Dice así: hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continuo, salpicada con periodos de depresión suicida.
Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles de la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan lejano, tan hostil, tan absolutamente sin sentido, que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esa carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esa lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que repetía continuamente en mi mente. Y de repente, súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era ese pensamiento. ¿Soy uno o soy dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos. El yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Esa extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después, me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vorte de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentí como si me arrastrara a un vacío, que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí los ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento sentía. Sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y sin embargo sabía que antes no lo había visto verdaderamente. Todo era fresco y pristino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad con total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. Hermoso, ¿verdad? Este hombre vivió una experiencia tremenda, pero se rindió y eso lo llevó a un renacer. Bien, y finalmente, la tercera vía. La tercera vía es la vía del devoto. La vía del devoto es la que estoy promoviendo aquí, con este podcast. Tanto para las personas que afortunadamente no han tenido que pasar por una experiencia de dolor extremo, o para las que no han pasado, desafortunadamente, por la experiencia del regalo. Para que todos puedan llegar a vivir la experiencia de despertar a la presencia en sus corazones. La vía del devoto es la vía de la práctica diaria. Es la vía de construir por la persistencia obediente y por la humilde actitud de espera que eso llegue y se instale en tu vida. Levantarse todos los días y sentarse a practicar la meditación consciente hasta que un día te vengan a dar el regalo. Y déjame decirte que el regalo llega, tarde o temprano llega, y esa maravilla se despierta desde lo más profundo de tu corazón. No importa cuál fue la vida que te llevó a la experiencia. Finalmente, como una pequeña flor preciosa,
Todos los días tienes que cuidarla, regarla, ponerla en ese lugar que le dé la luz justa que necesita, hablarle bonito, para que siga creciendo y desarrollándose. Ese es el trabajo, esa es la labor. Hacerla te llevará a ese lugar, a ese jardín precioso, una y otra vez, día tras día. Cuando un ser humano entra a vivir la experiencia del ser, eso es tan rompedor para alguien que ha estado en la cárcel de la mente, que seguramente buscará y buscará repetir ese singular estado. Eso es lo que debería suceder, que una vez lo hayas vivido, lo sigas buscando. Algunas personas entrarán en una religión o en una vía espiritual o en algún sistema donde puedan revivir esa experiencia. Este podcast es una vía. Si consigues encontrar la manera de repetir esa experiencia, te enamorarás de eso. Entrarás a resonar con eso. Le darás un gran valor. Incluso puede pasar que te quite de tu quehacer y de tus obligaciones tratando de mantenerte en esta experiencia tan placentera. Te habrás convertido en un devoto, en un místico. El místico vive disfrutando de este placer interno, de la experiencia del néctar divino. Eso puede ser fuente de adicción por años. Sí, es un peligro. Muchos místicos, si no están bien orientados, viven confundidos, atrapados en una realidad maravillosa que aún así no deja de ser limitada. Pero de eso hablaremos otro día. El camino es largo y hay que seguir caminando para llegar a tu verdadera libertad. Bien, aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, pero no te pierdas el próximo episodio para seguir saliendo de tu mente. Ahí te voy a seguir acompañando en este hermoso viaje. Y hasta entonces, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones y hasta la próxima.